¿Qué tal? Hoy vamos a empezar un viaje que es fascinante. No vamos a ver la música como una habilidad o como algo técnico, no. Vamos a entenderla como el reflejo de una historia mucho más grande, la historia de la conciencia humana. Así que comencemos este recorrido. Y miren, esta idea es el corazón de todo. La música es mucho, pero mucho más que notas y escalas. Se trata de cómo nosotros, como especie, fuimos aprendiendo a escuchar, a encontrarle un significado profundo al sonido. Para entenderlo tenemos que viajar muy atrás, al principio de todo. Vámonos al primer acto de nuestra historia, a ese momento primordial en que nos encontramos con el sonido en su estado más puro. A ver, visualicen esto por un momento. Estamos en una cueva. No hay palabras, solo oscuridad. Ahí, el sonido es una experiencia totalmente física, inmediata. Es la forma de mapear lo que nos rodea, de sentir dónde termina la cueva, de conectar con lo que no podemos ver. En esta primera etapa, olvídense del arte. El sonido era una herramienta. No había teoría ni partituras, solo pura necesidad. Funcionaba como un instinto de supervivencia, ¿saben? Era como un puente sensorial hacia ese mundo misterioso que, muchas veces, daba miedo. Entonces, la función original del sonido era esa, ponerle un orden a un mundo que no conocíamos. Se convirtió básicamente en nuestra primera brújula sonora, una manera de orientarnos en medio de la nada. Bueno, pero la historia avanza, claro. Demos un salto en el tiempo hacia la siguiente gran evolución, el momento en que la humanidad empieza a sistematizar ese sonido salvaje, a darle una estructura. El ambiente aquí cambia por completo. De la cueva que era puro caos, pasamos a una catedral que es puro orden. Aquí el sonido es reverencia, está contenido, dirigido hacia arriba. La misma arquitectura te obliga al silencio, a la estructura. Con la escritura musical, el sonido de repente adquiere un poder nuevo, puede viajar en el tiempo y el espacio. Pero, y aquí viene lo interesante, esta nueva estructura crea una tensión. La forma que ordena es también la forma que empieza a limitar la expresión más espontánea. En esta etapa, la música desarrolla su propia gramática, sus propias reglas. Se convierte en un sistema que permite construir y guardar ideas sonoras muy complejas. Ya no es solo instinto, ahora también es intelecto. Y así llegamos a la gran síntesis, el tercer acto, donde ese sentimiento puro de la cueva vuelve a aparecer, pero ahora dentro del orden de la catedral. Pensemos, por ejemplo, en el Renacimiento. La música se vuelve polifónica, o sea, ya no es una sola melodía, sino muchas voces que conversan, que interactúan. Es la experiencia humana, con toda su complejidad, inundando por fin la estructura. Y así es como regresa la experiencia personal. La música empieza a expresar alegría, tristeza, anhelo. La tensión ahora es interna. Es un debate constante entre seguir la regla o dejarse llevar por la emoción. Y es justo aquí donde la música encuentra su verdadero poder, en ese equilibrio perfecto donde la estructura y la emoción se abrazan. La forma está al servicio del sentimiento, y el sentimiento le da vida a la forma. Entonces, para resumir, hemos visto un patrón de evolución en tres etapas. Primero, el instinto puro. Después, el orden riguroso. Y finalmente, la expresión en equilibrio. Tengan este modelo en mente, porque es clave. Pero ojo, es fundamental entender que este viaje del sonido estructurado no es la única historia que existe. Mientras esto pasaba en una parte del mundo, en otras tierras la música seguía un camino muy diferente, uno que no siempre estaba buscando la escritura o el sistema. Con el encuentro colonial, esta tensión se hizo evidente. Por un lado tenías una visión que buscaba organizar el sonido, clasificarlo, hacerlo un sistema. Y por otro, una visión donde el sonido no es algo separado de la vida, sino que le pertenece a la tierra, al rito. Lo importante aquí es entender que no son visiones opuestas, sino complementarias. La música como sistema, como experiencia, como institución de poder y como memoria colectiva, todas coexisten, y juntas enriquecen muchísimo nuestra comprensión de lo que es la música. Y ahora, vamos a llevar toda esta gran historia a un nivel mucho más personal, más íntimo, porque esta historia no solo pasó hace siglos, es un patrón que también ocurre dentro de cada uno de nosotros. Esta frase es la clave de todo. Este viaje del instinto a la estructura y a la expresión es un espejo de nuestro propio crecimiento. Nacemos sintiendo, luego aprendemos las reglas para vivir en el mundo, y al final buscamos cómo expresarnos de forma auténtica sin perdernos en el camino. Así que vale la pena hacer una pausa y preguntarse, ¿en qué áreas de la vida las reglas, los sistemas, quizás se han vuelto una limitación? ¿En qué momentos se nos puede estar olvidando ese sonido primitivo, el más espontáneo?
Y la otra cara de la moneda es dónde hay espacio para que vuelva a entrar la emoción, la expresión personal. ¿Cómo pueden dialogar todas esas voces internas que tenemos para crear una polifonía propia, algo nuevo y auténtico? Y ya para ir cerrando, vamos a dejar una última reflexión, una pregunta que nos abre la conversación hacia el futuro. Esta es la gran pregunta que nos queda, una que conecta todo lo que vimos: el instinto del cuerpo, el rigor de la estructura y la riqueza de las distintas culturas. Nos desafía a imaginar una forma de entender la música que sea, al mismo tiempo, profunda, inclusiva y, sobre todo, humana. Gracias por habernos acompañado en este viaje.